hasta el final. Lo que quería decirles es que quizás reforzar lo que decía Aliora. Nosotros, los que están presentes acá, entienden de política y entienden que la política es importante para poder cambiar el mundo. Yo siempre digo que hay dos caminos para cambiar el mundo: la educación y la política. La educación a largo plazo, la política a corto, mediano y largo plazo. Por eso digo, hay que entrar en los espacios que te permitan entrar y que sean interesantes, como la Organización Sionista Mundial. Recordaste España, Venezuela, Argentina, son tres lugares que seguramente me olvido de algún otro lugar, que hay elecciones para la Organización Sionista Mundial. Ahí se elige a los representantes de las comunidades judías a la Organización Sionista Mundial, donde la Organización Sionista Mundial decide el futuro ideológico de la Organización Sionista Mundial, y también decide con respecto a presupuestos del Keren Kayemet, de la Sojnut Yehudit, de la Agencia Judía, de la Organización Sionista Mundial, de Keren Hayesod. O sea que no mucha gente entiende cuán importante es sí estar presente políticamente, eligiendo a los representantes que van a estar presentes en el Congreso Sionista Mundial, que se desarrolla en octubre. No es solamente la definición de los cargos para la Organización Sionista Mundial, sino que también temas ideológicos de mucha importancia. Por eso no vengo a decir a quién votar, digo simplemente afíliense, porque cada uno tiene su definición ideológica. Yo pertenezco a una parte ideológica. El apoyo que nosotros damos a Bridge, creo que es eso lo que tenemos que hacer hoy en día, es apoyar a cada una de las iniciativas que puedan lograr un cambio en las comunidades judías. Pero no es el único. Hay otras facciones, otros partidos, otros elementos políticos que participan. Por eso les digo, vayan a votar, vayan primero a afiliarse. En el caso de Argentina, mañana a las 23:59 de la noche termina la afiliación, y después la votación es en julio. Por eso les digo, vayan y voten. En el caso de Ela de Cuba, ella está tranquila porque no hay elecciones. O sea, ella está tranquilita en su oficina, mirando desde lejos. Hola, Ela. Entonces, lo que les quiero decir es: aprovechen la oportunidad que les dan para influenciar, y entren, para que el voto de cada uno de ustedes y sus compañeros hacen de que la parte política sea una parte de suma importancia, y ustedes van a poder influenciar sobre esa parte política. Y vuelvo a insistir, no hay nadie más que entienda de este tema que ustedes, que están todo el tiempo en las redes y que entienden el poder de la política, y entienden el poder de la palabra y el poder de expresar los sentimientos y los pensamientos. Así que primero, les agradezco muchísimo por el trabajo que están haciendo, impresionante. Los sigo, lo veo, y creo que es de suma importancia de poder formar esta red que estamos formando, que no es solamente para capacitarse, sino después es para poder ver cómo podemos ampliar, y cómo podemos, las voces nuestras las podemos ampliar para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque nosotros tenemos la obligación de contar la verdad. Nosotros tenemos la obligación de presentar lo que está pasando frente a otros grupos que no les interesa la verdad, y que difaman tanto el accionar de los dirigentes del pueblo judío como a los dirigentes o a la sociedad israelí.
Así que les agradezco muchísimo. Tenemos mucho por hacer y yo espero que en octubre, cuando sea el Congreso Sionista Mundial, pueda traer la voz de ustedes como una de las cosas de suma importancia que nosotros desde la Organización Sionista Mundial, desde el Departamento de Emprendimientos Sionistas hacemos. Entonces les agradezco muchísimo el trabajo tremendo que ustedes hacen. Yo aprovecho y les agradezco a Silvio y a Anabela por confiarme esta locurita, y les agradezco a cada uno de ustedes porque acá está Alisa, que piensa de un modo y viene de un grupo, y está Silvi, que piensa de otro modo y viene de otro grupo, y está Mirna, y está Ela, que hace un trabajo increíble en Cuba, y Nora, que viene de... O sea, cada uno de ustedes que estoy viendo viene de uno de los distintos grupos de activismo que el 7 de octubre nos dimos cuenta que la historia es nuestra y que la estamos dejando en manos de gente que tiene otros intereses, otros recorridos, o que tal vez no estaba pudiendo hacer lo que había que hacer. Así que para mí que estemos formándonos y preparándonos para lo que venga juntos y entendiendo que lo importante está clarísimo y está primero, me da alegría, me da esperanza, y me da ganas de seguir haciendo. Así que bueno, gracias. Y a Miriam, que no la nombré. Hay una persona que tiene en su nombre iPhone, si me pasa, ahí te lo voy a cambiar porque así sabemos, como estos espacios, Silvio, tienen algo de diálogo, entonces está bueno que nos conozcamos y que sepamos quién está dónde. Y ahora la presento a Francis, que Francis es, además de una persona que nos va a despabilar mucho, una persona muy comprometida con la comunidad. Se especializó en psicología clínica en la Universidad Central de Venezuela, y es muy importante desde dónde está hablando, porque hay desafíos distintos según el país de cada uno de nosotros. Es coordinadora del Diplomado de Neuropsicología Clínica de la misma universidad, junto con la Federación de Psicólogos de Venezuela y el Centro Médico de Caracas. Recibió la condecoración Honor al Mérito Académico de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y además es la vicepresidenta de la comunidad Ashkenazí de Venezuela, si no me equivoco, y tiene un recorrido de activismo comunitario en un país donde, bueno, Ela también puede contar un poco. En Argentina tenemos el privilegio de poder ser judíos, de modos que no en todos lados. Entonces, me parece que su recorrido académico es súper meritorio, y su recorrido comunitario también. Así que, Francis, todos listos para aprender de vos. Gracias por aceptar este desafío. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a aquellos que se están trasnochando para estar aquí en esta actividad. Y bueno, mandar saludos, he visto gente querida y conocida allí en el público, mi mayor cariño para ella y para todos ustedes. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Okay. Y vamos a hablar hoy acerca de un tema complicado, ¿no? Que es el tema del odio. Fíjense, este es un tema que se puede abordar desde múltiples perspectivas. El día de hoy yo me voy a restringir a hablar acerca de lo que son las bases biológicas del odio, quizás una visión que no siempre se toma en cuenta, y yo le agradezco mucho a Anabela que me haya hecho esta solicitud, porque no siempre se miran las cosas desde las neurociencias, y Anabela siempre busca poder mostrar ese lado de cada una de las realidades que se quieren comprender, y creo que las neurociencias tienen mucho que aportar. Por supuesto, yo me voy a restringir a dar esta perspectiva sin subestimar la importancia que pueden tener otros abordajes en un tema tan complejo como este. Y quisiera comenzar por definir qué es el odio. Fíjense, según la Real Academia Española, es un sentimiento de rechazo y aversión intenso e incontrolable hacia alguien o algo, e implica un deseo de que le ocurra mal a ese alguien o a ese algo. Según Dossier, es una emoción primitiva que sirve para atacar o evitar aquellas cosas que percibimos como una amenaza a nuestra supervivencia. Es decir, desde este punto de vista, el odio tendría un carácter adaptativo.
Y una tercera definición puede ser la de Mendes, que dice que es una intensa aversión que fomenta la eliminación de otros, implica deshumanización o la negación de cualidades humanas a otros. Y este es un punto fundamental sobre el cual voy a volver más adelante. A pesar de que existen múltiples definiciones e incluso pueden haber discrepancias entre ellas, hay varios puntos que me gustaría focalizar, ¿no? Porque son comunes a cualquiera de las definiciones. En primer lugar, el odio es intenso y dirigido, no es una emoción vaga. No es como puede ser la ansiedad, donde yo me puedo sentir ansiosa y no tener ni la menor idea por qué tengo esta sensación. O hay gente que se puede sentir deprimida y no puede atribuir una causa a ese malestar. En el odio no sucede así. El odio suele estar enfocado hacia alguien o hacia algo específico. Y además es intenso, es decir, los estudios demuestran que las personas se sienten emocionalmente mucho más excitadas, personalmente más amenazadas e inclinadas a la acción cuando experimentan el odio en comparación con el asco, el desprecio, la ira o la aversión. Entonces, el odio suele ser una emoción mucho más intensa que otras emociones y más duradera y más estable en el tiempo. Otro elemento que caracteriza el odio es que tiene un componente de acción. Es decir, a diferencia del miedo que puede paralizar, es decir, cuando yo enfrento algo que me da miedo, lo habitual es o que me paralizo o evito ese algo. Por el lado del odio no es así, el odio siempre tiene un componente de acción, siempre va a motivar a actuar y ahí es donde está el peligro. Y además está profundamente arraigado, está conectado con la identidad, la emoción y la percepción del odio. Y si eso es así, necesariamente tiene que tener un lugar en el cerebro, porque la identidad, la emoción y la percepción están en este orden. Vemos que desde los inicios de nuestra civilización el odio ya aparece. Hay registros desde la época de los sumerios, estamos hablando del año 2500 antes de la era común. Ya en los mitos sumerios y babilonios se expresan emociones como la violencia, la destrucción, la enemistad entre dioses y humanos. Y aunque la palabra odio no aparece tal cual como la conocemos hoy en día, ya se refleja el concepto de enemistad entre personajes divinos y personajes humanos. En el Antiguo Testamento lo vemos en el Génesis, es decir, desde el comienzo, en el odio de los filisteos hacia Isaac. Isaac dice, ¿por qué habéis venido a mí? Pues me habéis aborrecido y echáis de entre vosotros. Y aquí ya comienzan a emerger algunas características que son propias del odio, es decir, el yo y el ustedes, ¿no? Ahí comienza ya a aparecer esta separación y aparece la palabra en hebreo sané, que significa odiar o aborrecer. Y en la literatura griega arcaica, estamos hablando del siglo VIII, antes de la era común, ya en la Ilíada de Homero, se habla del odio en el contexto de la guerra y la venganza. Aquiles, furioso por la muerte de Patroclo, se llena de odio hacia él. Entonces ya vemos cómo Homero identifica el odio como parte de las fuerzas que rigen el conflicto humano. Es decir, desde el inicio de la civilización ya tenemos registros de la presencia del odio. Ahora, la primera persona que conceptualiza el odio es Aristóteles, estamos hablando del siglo 300 antes de la era común, y él creía que el odio surge sin una ofensa previa, no tiene remordimientos para la persona que lo experimenta, es incurable por el tiempo y se esfuerza por aniquilar su objetivo. Entonces, bueno, vamos a fragmentar un poco esta definición para poderla comprender mejor. Primero, el odio surge sin una ofensa previa. Es decir, para que emerja el odio, no necesariamente yo tengo que haber tenido interacción con eso que odio. El odio muchas veces tiene que ver con creencias, aunque yo no haya tenido una experiencia previa. Y lo vimos, por ejemplo, en los Balcanes. Cuando Yugoslavia se desintegra, comienzan a aparecer odios étnicos que estaban dormidos, pero por creencias aparece el odio y empieza el conflicto que, bueno, que ya todos conocemos. No tiene remordimientos para la persona que lo experimenta. Es decir, el odio pareciera justificar el daño, entonces no aparece la culpa. Es incurable por el tiempo, ya vimos que el odio es una emoción estable, no es una emoción que va y viene, y se esfuerza por aniquilar el objetivo. Y ahí tenemos el componente de acción. Ahora, si vamos a hablar de los aspectos biológicos, pareciera interesante ver qué opinaba Charles Darwin de este concepto.
Y él describió el odio como un sentimiento que carece de una emoción o una expresión facial distintiva y se manifiesta como rabia. Es decir, se parece a otras emociones. Pero por lo general el odio se ve como una versión amplificada de la ira, el disgusto o el desprecio, que es lo que señalábamos antes. Si pareciera que el odio exacerba las emociones y nuevamente vemos el componente de acción porque dice que hay una disposición a hacer daño. Ahora, ¿cómo emergió el odio? ¿De dónde viene el odio cuando lo vemos desde la perspectiva evolutiva? Fíjense, el odio apareció inicialmente como una respuesta de defensa. Evolucionó a partir de emociones básicas como el miedo y la ira, que son comunes a todas las especies. Es decir, el miedo y la ira están presentes en animales inferiores. Y sirvió como una respuesta de defensa intensa ante amenazas persistentes como podrían ser depredadores, enemigos o traidores dentro del grupo. Surgió también como una protección del grupo y los recursos, es decir, en sociedades ancestrales, detectar y rechazar a los individuos que representaban un peligro era clave para la supervivencia. Entonces, en este sentido, tiene un carácter adaptativo. Otro elemento muy importante es el refuerzo de la identidad social. Fíjense, el odio se puede utilizar para fortalecer la identidad dentro del grupo. Es decir, al definir un enemigo común, se refuerzan los lazos internos. Y esto ha sido tan eficiente que hoy en día lo vemos permanentemente. Lo vemos en procesos dictatoriales, lo vemos con las posturas ideológicas, donde yo diferencio el yo de los otros para producir cohesión social. Entonces escuchamos a los gobiernos decir, esto es culpa de los oligarcas, esto es culpa del imperio, esto es culpa de los inmigrantes, esto es culpa de los judíos. ¿Por qué? Porque se establece un enemigo común para generar adhesión, para generar pertenencia y además como una forma de manipulación de masa. Entonces, si bien surgió como un mecanismo adaptativo, vemos que se hace un uso, yo diría hasta perverso, de lo que es el odio. Y otro aspecto interesante es que el odio funcionó como un mecanismo de memoria emocional. Fíjense, lo que se aprende con emoción se recuerda más que los estímulos neutrales. Es decir, yo probablemente me puedo recordar perfectamente qué tenía mi pareja la primera vez que yo lo vi. Pero a lo mejor si me preguntan qué tenía puesto hace 2 semanas, ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que se aprende con emoción se recuerda mucho más que estímulos neutrales. Y el odio sirve como una forma de memoria emocional que ayuda a evitar futuras interacciones con personas que pueden hacer daño. Es decir, me permite marcar a eso que puede ser peligroso para no incurrir nuevamente en errores sociales peligrosos. Entonces, fíjense, cuando lo vemos desde el punto de vista evolutivo, pareciera que hay una justificación para el odio, es decir, pareciera que hay determinantes importantes para que una emoción como esta aparezca. Surge inicialmente como una función adaptativa que permitió la supervivencia, que permitió la obtención de recursos y que permitió la cohesión social en entornos ancestrales. Sin embargo, me gustaría que viéramos estas 2 citas que me parecen muy interesantes. Una es de Ebert, que es un científico del Instituto Max Planck de Alemania, y él dice, el odio es un sentimiento que emergió evolutivamente de un conjunto más básico de sensaciones corporales y emocionales que son comunes a humanos y otros primates, tal como lo hemos señalado ahorita. Pero aquí viene lo importante, el mecanismo es el mismo, pero la diferencia está en la conciencia de esa versión que es desconocida para los primates. Es decir, y ahí comienza la diferenciación. La diferencia de estas emociones básicas con el odio es que nosotros tenemos conciencia de que odiamos. Es decir, el animal siente ira, pero una vez que desaparece el estímulo, la ira se desvanece. Eso no ocurre con el odio permanece. Allí está presente siempre y ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué está esa diferencia? Porque los cerebros evolucionaron. Fíjense esta imagen que tenemos aquí. La capacidad de tener conciencia depende fundamentalmente del lóbulo frontal, la parte más anterior del cerebro, que es la última fase para llegar a la conciencia. Es decir, la conciencia no emerge del lóbulo frontal, pero es la capa final, que es la que nos permite ver la película, ¿no? Es la que nos permite ver qué nos está pasando. Fíjense en esta imagen lo que se llama el ángulo facial, que es el ángulo que se forma entre la frente, la punta de la nariz y la oreja,
Fíjense que aquí se forma un ángulo de 45 grados. A medida que fuimos evolucionando, se formó un ángulo prácticamente... Francis, perdón, me mezclé los nombres, perdón. Están diciendo que se escucha con un poco de eco y en algunos lugares no pueden escuchar. Tal vez le puedes bajar un poquitito el sonido a tu micrófono. Sí, cómo no. Para ver si se escucha, sí. A ver. Okay. ¿Me escucho mejor ahí? A ver si ahí, por favor, pongan alguna señal. ¿Se escucha mejor? Yo lo escucho mejor. Alguien, bueno. Perfecto. Estábamos con el lóbulo. Ok. ¿Qué refleja esta modificación en el cráneo? Que el lóbulo frontal creció. Este es el espacio para el lóbulo frontal y eso nos distingue claramente del resto de los animales en la escala zoológica. Entonces, el odio implica que tenemos conciencia de que tenemos aversión hacia algo y eso es lo que va a determinar entonces nuestras acciones. Y una segunda cita que también me parece muy importante es esta de Ortega, que él dice, si aceptamos el odio como la necesidad de actuar de forma irracional y gratuita contra aquello que odiamos, estamos ante un sentimiento que no tiene cabida en la naturaleza, dado que implica un consumo de energía y riesgos innecesarios. Nuestro cerebro evolucionó para ser un órgano altamente eficiente. Aquellas especies que consumieron un exceso de energía simplemente se extinguieron. Entonces, cuando nosotros vemos que las personas gastan permanentemente energía en el odio, porque aunque no estemos pensando específicamente en eso, lo tenemos de fondo y eso activa ciertos circuitos que están constantemente trabajando, aunque nosotros creemos que están en descanso, no pareciera que tuviera una justificación biológica el odio a pesar que partió de allí. Entonces, a diferencia de la ira o la agresividad que las especies ponen en marcha para la supervivencia, odiar no tiene una clara finalidad biológica. Y en este sentido, Broncano nos dice, mientras que la ira es una emoción básica necesaria para sobrevivir, el odio es una emoción construida culturalmente. Ahora, entrando ya en la parte más dura de la biología y trataré de hacerlo lo más claro y lo más sencillo posible. Fíjense, el primer estudio que se hace sobre las bases biológicas del odio es de Secchi y Romaya en el año 2008. Fíjense que es un estudio relativamente reciente. Este es un estudio que se hizo en el Colegio Universitario de Londres, donde se utilizó la resonancia magnética funcional. Hasta los años 90, las técnicas de imagen cerebral eran imágenes estáticas. Es decir, la radiografía, la tomografía o la resonancia eran cortes del cerebro. A partir de los años 90 surge la resonancia magnética funcional o las pruebas funcionales en general que nos permiten ver el cerebro en actividad. ¿Qué áreas se activan y qué áreas se desactivan ante un estímulo? Por ejemplo, yo puedo poner a una persona en un escáner, mientras la persona está en el escáner, yo le pido que lea algo y puedo ver qué áreas del cerebro se activan cuando la persona está leyendo. Bueno, eso fue lo que hicieron estos autores. Ellos reclutaron a voluntarios que decían odiar a una persona en concreto, que podía ser una expareja, un compañero de trabajo o un político. Se presentaron 10 hombres y 7 mujeres con una edad promedio de 35 años y se le hizo la resonancia magnética mientras se le mostraban imágenes de caras conocidas. Y entre esas caras estaba la imagen de la persona odiada. Cuando esta imagen aparecía, se prendían repentinamente ciertas áreas del cerebro que son las que conforman el circuito del odio, que son áreas distintas a las estudiadas en otras emociones como la ira, el miedo o la agresividad, que se pueden parecer a esta emoción. Y otro dato muy interesante fue que el nivel de activación funcional o neuronal fue proporcional a la sensación de odio. Es decir, que si la persona experimentaba más odio o el odio era más intenso, las áreas se activaban más que cuando el odio era más sutil. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado subjetivo de odio también se puede cuantificar objetivamente. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron estos autores? Y aquí les muestro lo que es el circuito del odio en el cerebro. Fíjense, ellos vieron que 3 áreas se activaban. Una es el putamen, la otra es la ínsula y la otra es la corteza prefrontal. Fíjense, el putamen está aquí ubicado, pero no en la corteza, sino en la parte interna del cerebro.
Es decir, está como en el medio del cerebro. Esta es una zona que forma parte del sistema motor y se activaba específicamente cuando se sentía un odio muy intenso y parece contribuir con el prepararse para actuar. Es decir, no es allí donde se produce la sensación de odio, sino donde se traduce la emoción en un impulso para la acción. Otra área que se activa es la ínsula. Fíjense, este es el lóbulo frontal y este es el lóbulo temporal. Si yo separo esos dos lóbulos, allá abajito está la ínsula. Y esta zona se activó muy fuertemente en respuesta al odio, especialmente cuando había una sensación de desprecio visceral. Es decir, cuando el odio está asociado a asco y a repulsión. En esta zona se integra la sensación con la emoción. Por ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos sentimos euforia y además sentimos maripositas en la barriga. La integración de esa sensación con la emoción sucede en la ínsula y además es muy curioso porque este mismo autor, Zeki, fue el que hizo la evaluación del circuito del amor romántico y resulta que en el amor romántico se activan las mismas áreas que se activan en el odio, a excepción de cierta zona que se apaga, que es la del juicio, y de allí la frase de que el amor es ciego. Es decir, cuando nos enamoramos, perdimos el juicio y no importa lo que nos digan otras personas, no hacemos caso, bueno, para garantizar que la pareja se mantenga. Y de allí también esa facilidad de pasar del amor al odio, porque las estructuras se sobreponen. Entonces, bueno, más allá de esto anecdótico, vemos entonces que la ínsula ayuda a sentir el odio a nivel emocional y a nivel corporal. Y además ayuda a marcar, ¿no? A marcar el estímulo como algo significativo y como algo amenazante. Y una tercera zona que sí se activa, a diferencia del amor romántico, es la corteza prefrontal, es decir, la parte más anterior del cerebro, que es donde está la corteza premotora. Es decir, es donde se da la planificación para la ejecución de un acto, para la planificación de una acción, que ya vimos que es un componente muy importante en la definición del odio. Pero además se activaba esta parte de más adelante, lo que se llama el polo frontal, que es la zona más evolucionada, que es lo que nos permite a nosotros predecir la acción del otro, que es una característica muy importante si nosotros vamos a enfrentar a la persona odiada. Entonces, se activa esta área que prepara para la acción, se activa esta área donde se integra la emoción con la sensación y se activa esta área que me permite predecir la conducta del otro y se planifica la acción. Pero así como se activan ciertas áreas, también se desactivan otras. Y una de las áreas que se desactiva es esta partecita que está aquí abajo, lo que se llama el área orbital, que es lo que está debajo del lóbulo frontal, lo que está como apoyado en el techo de la órbita de los ojos. Y esa es una zona implicada de manera muy importante en la empatía. Y fíjense que cuando odiamos, esa zona se desactiva. La corteza prefrontal también se activa cuando nosotros pensamos en personas que comparten nuestros ideales, pero se desactiva o disminuye su activación cuando pensamos en personas que no piensan igual que uno o que no son indiferentes. Probablemente todos los que estamos aquí, cuando vemos lo que sucedió el 7 de octubre, esa zona se nos sobreactiva. ¿Por qué? Porque nos identificamos con esas personas, porque estimamos que esas personas comparten nuestros ideales, porque nos sentimos iguales a ellos. Entonces es una zona que se va a activar. Sin embargo, ante la presencia del odio, esta zona se va a desactivar. Pero el problema es, por un lado, que se apaga la empatía, vaya consecuencia, ¿no? Y ya sabemos lo que implica no tener empatía con el otro, no poderme poner en el lugar del otro, pero también se desactiva el control de los impulsos. Entonces parece una combinación explosiva, es decir, falta de empatía y no control de impulso es cuando lleva a estas acciones tan terribles que hemos vivido todos tan de cerca. Que pudimos ver actos atroces el 7 de octubre, bueno, es la clara representación de una desactivación de esta zona. Falta de empatía, es decir, yo no soy capaz de ponerme en el lugar de otro y además llevo a cabo acciones impulsivas sin considerar las consecuencias. Entonces, bueno, para que vean lo que arrojan las imágenes funcionales, no quiero meterme mucho en la cuestión anatómica, pero creo que es bonito ver la activación. Fíjense, esta es la parte anterior del cerebro y esta es la parte posterior del cerebro. Estos puntitos amarillos son las áreas que se prendieron
cuando se vieron las caras odiadas, de las personas odiadas. Entonces, fíjense, aquí metido dentro del cerebro está el putamen, aquí está activada la corteza motora, donde está la planificación de la acción, aquí está activado el polo frontal que me permite predecir la conducta del otro, y aquí está activada la ínsula que me integra la sensación con la emoción. Entonces, bueno, si queremos ver un resumen sencillo de esto, lo vemos aquí. Corteza premotora, putamen e ínsula. Y esto es lo que se llama el circuito del odio. Fíjense que existe un patrón claro de activación en nuestro cerebro cuando estamos odiando a alguien o a algo. Otro estudio interesante es el de Méndez. Méndez dice que el odio depende en gran medida de deshumanizar suficiente a los demás para permitir su eliminación. Entonces, pareciera que un mecanismo cerebral para el odio implica la infrahumanización como una lógica que niega las cualidades humanas del otro. ¿Okay? Y ahí viene otra vez esta división entre nosotros y ellos, el yo y el otro, que es un mecanismo fundamental para establecer el odio, y se los dejo allí porque sé que más adelante van a tener una conferencia con Liora sobre redes sociales, y detectar estas cosas en los mensajes es muy importante, porque cuando ustedes vean que aparezca esta división, detrás de esto lo que hay es un mensaje de odio. Que cuando aparezca esta división entre yo y el otro, nosotros y ellos, hay que prestar atención. Entonces aparece esto de la deshumanización como una lógica que niega las cualidades humanas y que resulta en frenar la empatía de los objetos que estamos devaluando. Y se distinguen como dos formas de deshumanización. Una es la deshumanización cuando yo trato al otro como un animal. Entonces son unas ratas, son unas cucarachas, por ejemplo, como lo veíamos en Ruanda. Es decir, en los medios de comunicación se hablaba de los tutsis como cucarachas, es decir, desde digamos, las altas esferas se descalificaba de esa manera a cierta parte de la población, y bueno, ya sabemos las consecuencias de eso, ¿no? Son parásitos, son ratas, son cucarachas, o se puede deshumanizar tratando al otro como un objeto, es decir, como un otro que no tiene sentimientos o que carece de facultades humanas, por lo tanto yo le puedo hacer daño. El odio entonces puede depender de una infrahumanización con una actividad modificada en esta zona que mencioné antes, ¿no? En la parte inferior del lóbulo frontal y en la parte, es decir, yo lo pinto aquí afuera, pero esta parte realmente está en la región medial del lóbulo frontal, es decir, donde se unen los dos hemisferios cerebrales, que son áreas que están comprometidas con la empatía. ¿Okay? Entonces, el tema de la deshumanización en esta forma, ¿no? De poner adjetivos descalificativos como animales o como cosas al otro, es algo que también nos tiene que prender las alarmas. Y este tercer estudio me parece sumamente importante, porque fíjense que lo que yo les he hablado ahorita es de lo que le pasa a la persona cuando ella experimenta odio. Es decir, cómo funciona el cerebro cuando yo siento odio hacia alguien. Pero este estudio tiene un matiz diferente, que es de Pluta y sus colaboradores, un estudio relativamente reciente del año 2023, que dice que la exposición al discurso de odio modifica la capacidad para comprender el dolor ajeno. Es decir, yo no tengo que sentir odio primariamente, sino que el hecho de exponerme a odio a través de discursos de odio, bien sea cual sea la vida, por redes sociales, por medios de comunicación, por discursos de gobiernos, por discursos de instituciones, va a afectar mi capacidad para comprender el dolor ajeno. Entonces, la exposición a discursos de odio puede conducir a prejuicios, puede conducir a deshumanización y a falta de empatía hacia miembros del exogrupo, es decir, hacia miembros de los grupos a los cuales yo no pertenezco. La propagación del discurso de odio, es decir, un lenguaje despectivo, se ha convertido quizás en uno de los principales desafíos para las sociedades modernas contemporáneas, que además está amplificado por las redes sociales. Es decir, si alguien sale con un corte de pelo que a mí no me gusta, es suficiente para que aparezcan los haters. Si alguien se puso una ropa que a mí no me gusta, yo puedo descalificar como yo quiera. Cuando alguien ni hablar, si tiene que ver con etnia, con religión o con posición política, van a aparecer los haters, donde además se ha normalizado. Y no solamente se ha normalizado, sino que es reforzado. Porque odiar da corazoncitos
porque odiar da likes y da manitos. Y se convierte entonces en un reforzador, y ahí es donde está el peligro, porque hemos normalizado el odio, porque le estamos dando un valor al odio, y eso es altamente peligroso, porque las personas que están expuestas a discursos de odio se vuelven propensas a usar lenguaje despectivo y a establecer otras formas de discriminación. Es decir, si yo estoy acostumbrándome y estoy normalizando el odio, entonces comienzo yo también a emitir mensajes de este tipo. Entonces, ¿qué hicieron estos autores? Estos autores pusieron a personas en escáner, 30 adultos jóvenes, a los que se les presentó comentarios negativos hacia las personas que odiaban y comentarios neutrales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estas personas comenzaron a mostrar una parálisis de la empatía. Es decir, estar sometidos a discursos de odio hacía que la empatía se frenara, porque como yo odio a la otra persona, no tengo por qué identificarme con ella. Pero eso no es el hallazgo más importante de esta investigación, porque bueno, ya lo suponíamos. Lo importante aquí es que las personas también comenzaron a apagar la empatía hacia personas de su propio grupo. Y ahí es donde está el peligro. Es decir, está bien establecido que después de estar expuesto a discurso de odio contra un objetivo específico, las personas comienzan a deshumanizarlo, pero también conduce una restricción emocional más general que afecta la toma de perspectiva, no solo hacia los miembros del objetivo al cual yo estoy odiando, sino también a personas del endogrupo, también a las personas que pertenecen a mi mismo grupo, y eso se vio reflejado en una desactivación de esta área que está aquí. No me quiero meter con detalles anatómicos, pero esto es una zona donde es un área de asociación de integración y que además está vinculada con el lenguaje. Entonces, peligrosísimo esto que está sucediendo. Y yo quisiera poner dos ejemplos concretos de esto. Uno es, por ejemplo, el presidente de España. Es decir, hoy emitió una frase del pueblo judío genocidio. Entonces, bueno, uno puede tratar de entender esto, donde, bueno, él responde una ideología y tiene que mostrar fidelidad hacia esa ideología, pero resulta que ayer ese mismo presidente no dijo menos de 5 adjetivos descalificativos hacia alguien del gobierno. Entonces, bueno, pareciera que está normalizado este discurso de odio. Pero un ejemplo que sí a lo mejor nos resuena mucho más, fíjense, hace un mes, hace poco más, soltaron a una de las muchachas jóvenes secuestradas. Cuando esta muchacha salió, criticó duramente a Netanyahu por todo lo que había sucedido. Ahora, independientemente de mi postura política, de mi postura ideológica, yo estoy en capacidad de comprender que esa niña tiene el derecho de decir lo que ella quiera decir, que ella tiene que elaborar el trauma, que ella tiene que elaborar el duelo con los mecanismos que ella tenga. Es decir, no creo que haya una situación más perversa, más dolorosa y más dura que la que esta niña vivió. Pero ¿qué sucedió después de eso? Que los seguidores de Netanyahu comenzaron a hacer una descarga pública a través de las redes sociales de cómo se le ocurría a ella descalificar al presidente. Y yo respeto la postura política de cualquier persona, pero no es posible que una muchacha que acaba de salir del horror que salió no haya un poco de empatía hacia ella. ¿Qué importa la postura política y la postura ideológica que yo tengo? Y eso es un claro ejemplo de cómo el estar expuesto a discurso de odio también elimina la empatía hacia gente de mi propio grupo. Es decir, es realmente doloroso ver eso. Entonces, ahí está el peligro de la exposición al discurso de odio. Y bueno, para terminar, digamos, con esta parte más dura biológica, fíjense, no solamente se modifica la anatomía, no solamente se modifica la fisiología, es decir, la estructura y la función, sino que también cambia la química del cerebro cuando estamos expuestos a odio. Entonces, bueno, paso superficialmente esto. Fíjense, aquí está la dopamina, tan de moda ahorita, porque todos tenemos que tener alta la dopamina, porque todos tenemos que ser felices a juro. Bueno, ¿qué hace la dopamina? La dopamina da sensación de bienestar y forma parte del circuito de recompensa. Entonces, ¿qué pasa cuando odiamos? Que se sube la dopamina, tenemos sensación de gratificación, tenemos sensación de recompensa. La noradrenalina también sube y eso aumenta la reactividad y la agresividad. La serotonina baja. La serotonina es un regulador emocional
Cuando la serotonina está en los niveles adecuados, produce sensación de calma. Por ejemplo, en las personas deprimidas, los niveles de serotonina son inferiores. Cuando la persona odia, los niveles de serotonina bajan y se incrementa entonces la impulsividad. El cortisol, otro neurotransmisor que está de moda, es la hormona del estrés. Y cuando estamos estresados, sube el cortisol y ya sabemos todas las repercusiones que tiene. Entonces, cuando la persona odia, el cortisol también se eleva y se refuerza la sensación de estrés. Es decir, que el que odia también siente malestar. Sube el glutamato y eso permite que se fijen los recuerdos negativos, y baja el GABA, que va a impedir o va a dificultar el control de los impulsos. Entonces, fíjense todas las consecuencias que tiene el odio en el cerebro. Es decir, tenemos que comprender que las emociones no están volando por allí. Las emociones tienen un asiento en el cerebro y el odio es una emoción más que tiene todas estas características y este respaldo desde la biología. Ahora, me gustaría introducir este concepto en este punto, que es el concepto de neuroplasticidad, que es la habilidad que tiene nuestro cerebro de reorganizarse para formar nuevas redes neuronales. Y quiero introducir esto porque así como se aprende el odio también se puede desaprender. Y yo creo que ese es el mensaje principal que yo quisiera dejar aquí, ¿no? Fíjense, nuestro cerebro está cambiando permanentemente. En nuestro cerebro hay conexiones que se fortalecen y que se debilitan todo el tiempo en función de la experiencia. Así, hay plantillas básicas genéticas donde todos los cerebros se conectan exactamente igual, pero después hay toda una serie de conexiones que se van a configurar en función de la experiencia. Cuando yo repito una acción, las conexiones en el cerebro se fortalecen y se hacen más numerosas. Y si yo dejo de practicar esa acción, las conexiones se van desvaneciendo. Y eso está pasando en nuestro cerebro permanentemente. Entonces, la neuroplasticidad es la base del aprendizaje. Cuando yo aprendo algo nuevo, se establecen nuevas conexiones. En este momento sus cerebros están cambiando, o al menos ese es mi deseo y mi expectativa. Es decir, están viendo un contenido nuevo. Si a ustedes les parece que lo que yo estoy diciendo es interesante y vuelven a esos contenidos, probablemente se van a formar conexiones duraderas. Pero si a ustedes les parece que lo que yo estoy diciendo es aburridísimo y que no me importa un comino las bases biológicas del odio, pues se formarán unas conexiones muy frágiles que eventualmente van a desaparecer. Entonces, la neuroplasticidad es la base del aprendizaje. La neuroplasticidad es lo que nos permite la capacidad de adaptación. Es decir, en este mundo tan cambiante, cuando tenemos la tecnología cambiándonos todas las formas de funcionar, bueno, es la neuroplasticidad la que me permite ajustar a todos estos cambios, y además es la base de la individualidad, porque cada cerebro se va a configurar en función de la experiencia, es decir, a lo que nosotros estemos expuestos. ¿Y por qué traigo esto? Bueno, porque ¿qué hacemos con el odio? Es decir, si ya está tan normalizado y está metido en nuestras vidas permanentemente, porque no importa lo que no vea, no importa si es de farándula, no importa si es de ciencia, no importa si es de política, no importa si tiene que ver con género, no importa si tiene que ver con ideología, el odio está allí presente. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y el qué podemos hacer depende de este concepto tan crucial como es la neuroplasticidad. Y bueno, si queremos hacer algo, la intervención tiene que ir en muchos niveles. La intervención tiene que ir de lo macro a lo micro. Tiene que ir desde políticas de Estado hasta las acciones individuales. Entonces, desde las políticas y las leyes, bueno, tiene que haber una legislación, se tiene que generar una legislación contra los crímenes de odio y los discursos de odio. Es decir, se tienen que sancionar los actos discriminatorios, porque una conducta que no tiene consecuencia es una conducta que se repite. Y ese es el gran aprendizaje que han tenido los gobiernos, por ejemplo, estos gobiernos dictatoriales, que nada tiene consecuencias, que no pasa nada, no importa lo que yo haga, nada tiene consecuencias, y hay que comenzar a establecer consecuencias. Tiene que haber protección para las personas vulnerables desde el lado de la justicia, y lamentablemente estamos viendo todo lo contrario, porque no hay país más sancionado que Israel. Es decir, la Corte Penal y la ONU no han emitido, yo creo, en ningún momento histórico tantas sanciones hacia un país como lo está haciendo hacia Israel. Entonces, bueno, pareciera que las cosas están invertidas. Y además tiene que haber una supervisión y regulación de las plataformas digitales. Es decir, tenemos que exigir que se eliminen los contenidos de odio y que se promuevan entornos seguros.
En un segundo nivel, tenemos que ejercer acciones comunitarias y sociales. Es decir, y fíjense, aquí hay dos cosas que es lo que ha mostrado tener más impacto y mayor eficiencia en este tema del odio, que es fomentar el contacto entre grupos distintos. Es decir, es crear espacios donde las partes interactúen en condiciones de igualdad. Tenemos que dar voz a las víctimas. Y piensen en ustedes mismos cuando ven una noticia que a lo mejor no es tan cercana a uno. Sucedió un tsunami en tal lugar y bueno, uno ya sabe la devastación que se ocurre, uno ve la noticia, pero cuando comienzan a hablar las personas afectadas, uno conecta mucho más. Es decir, uno se impacta mucho más con lo que sucede cuando esa tragedia la vemos aplicada en una persona. Entonces, bueno, con el tema del odio ocurre lo mismo. Es decir, no es lo mismo escuchar a estas víctimas, a estos sobrevivientes del 7 de octubre, que quedarme con las noticias generales. A lo mejor, si yo como judía escucho el relato de una madre gazatí, no estoy hablando de los terroristas, estoy hablando de la población civil, probablemente yo voy a empatizar con ella cuando sé lo que está pasando en la población gazatí por las consecuencias de los actos y de los terroristas que están dominando el país. Y probablemente esta madre gazatí, si escucha lo que están viviendo los israelíes a partir del 7 de octubre, probablemente también va a conectar más. Entonces, estar en contacto con las víctimas permite humanizar al otro. Escuchar al otro elimina ese odio automático que podemos tener y además rompe la narrativa única. Es decir, deja de haber un solo relato, porque es que esto es lo que está pasando. A mí me gustó mucho un artículo que escribió Gabriel Chocrón, donde él decía, bueno, con esta discusión eterna, si es más importante la guerra o es más importante rescatar a los secuestrados, él mostraba diferentes perspectivas y la conclusión de todo lo que él exponía es que todos tienen razón. Es decir, todo el mundo desde su punto de vista tiene razón. La realidad no es unidimensional. En la realidad hay múltiples verdades que están coexistiendo. Entonces, estar en contacto con las víctimas nos permite romper con esa narrativa única y ahí es cuando comienza a aparecer la empatía. Por supuesto, y aquí me uno a las palabras de Silvio al inicio, aquí es fundamental la educación. Es decir, sin educación no vamos a producir cambios. Y tenemos que focalizarnos en la educación emocional y en los valores. Tenemos que enseñar empatía, tenemos que enseñar resolución pacífica de conflictos y pensamiento crítico. Es decir, la educación tiene que dar un vuelco necesariamente. ¿Qué sentido tiene que yo le pida a un niño que memorice datos de memoria cuando en un pequeño dispositivo nosotros ya tenemos toda la información disponible? Es decir, con la inteligencia artificial, con escribir 2 palabras, ya yo tengo toda la información que necesito. Es decir, la educación no puede ser simple memorización, sino que tenemos que educar en destreza, tenemos que educar en principios y en valores. No solamente tenemos que escuchar las historias de lo que sucedió, sino las consecuencias de esas historias. Es decir, las consecuencias del odio en las guerras, de los genocidios y de la discriminación, y muy importante en la educación, la alfabetización mediática. Es decir, enseñar a reconocer los discursos de odio en redes sociales y en medios donde, digamos, hay características que ya están definidas y estoy segura que Liora en su presentación hará referencia a ello, no me quiero extender en este punto. Tenemos que hacer un cambio. Nosotros solemos dejar un ratito para diálogo y como en algunos lugares se ya de madrugada. Sí, ya yo estoy terminando. Estoy en el tiempo, digamos. Perfecto. Ya estoy finalizando. Después tenemos el lenguaje y tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar el discurso público. Es decir, los líderes tienen que cambiar su manera de hablar. Cuando un líder habla como hablan los líderes hoy en día, están normalizando el discurso de odio. Tenemos que evitar los estereotipos y la deshumanización y tenemos que promover narrativas integradoras y positivas. Y parece banal, pero por ejemplo yo escuchaba el nuevo Papa, que uno de sus primeros mensajes fue: hay que eliminar el discurso de odio. Pues bravo por él. Es decir, es un líder y tiene necesariamente que dar este mensaje. Y por último, tenemos que ir al nivel individual, que es revisar nuestros propios prejuicios, porque no estamos nosotros libres de prejuicios. Tenemos que revisar nuestras ideas automáticas sobre el otro. Y tenemos que apoyar, por supuesto, las causas y movimientos que promuevan un discurso de paz.
Yo sé que todo esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que intentarlo, porque así como se aprende el odio, el odio también se puede desaprender. El aprendizaje de nuevas narrativas puede modificar la estructura mental que las sostiene, y como dijo Dossier, solo educando y formando la tolerancia y el respeto hacia los demás se puede alcanzar la sabiduría, y con ella una sensibilidad hacia el bienestar de los otros y la coexistencia pacífica entre los otros. Muchas gracias. Yo, ya pobre Francis no sabe, pero el resto ya sabe que yo hablo mucho. Quiero primero agradecerte porque creo que nos vamos pensando, o sea, nos quedamos pensando todos en variables y cosas que tal vez pensábamos desde otros lados, y tu presentación nos enriquece. Quería también como recordar que esta charla, todo este ciclo viene de una pregunta que surgió en este grupo, que es ¿de dónde viene el odio? ¿Por qué odiamos los humanos? Y me parece que acabas de decirnos, de abrirnos un montón el panorama de reflexión, con ideas como que el odio es un sesgo, esta idea de ellos y nosotros, y que en algún punto el odio también sirve para reforzar la identidad social, también la nuestra. Entonces esta pregunta de, bueno, ¿en qué lugar nosotros estamos también alimentando discursos de odio? Esta idea de la parálisis cuando hay falta de empatía y de cómo nos quedamos sin palabras que nutran o que enriquezcan. Me gustó que usaste la palabra eliminar el discurso de odio, retomando esto que dijo el nuevo Papa, y la palabra es eliminar. Bueno, tal vez sea de construir, como por qué esa metáfora bélica y cómo la tenemos incorporada en distintos niveles, más allá de la causa que nos une, como esta idea de no volvernos nosotros eso que no estamos queriendo que pase en otros lados. Y me gusta que también retomaste esto de, bueno, y entonces, ¿qué sí se puede hacer? La construcción en la escena pública de un entorno legal, de un trabajo profundo sobre cómo los países, los estados, las organizaciones no permiten ciertas cosas, el trabajo educativo e intracomunitario de fomentar otro tipo de vínculos y relaciones. Y me quedo, antes de abrir como un poco al debate, con tres cosas. Primero el hábito mío de recomendar más lecturas sobre lo que vamos escuchando. Uno es Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, que habla un poco de esto mismo que dijo Francis. Y otro es Síndrome 1933 de Ginsberg, que es un libro que un poco hace el paralelismo en cómo esta época se parece a aquella de preguerra y pre-Shoah. Y entonces me parece que está bueno para mirar lo que está pasando alrededor, pero también para mirarnos a nosotros mismos, cómo nos vamos preparando para eso. Y tu descripción de cómo la interacción genera que las cosas sean distintas, a mí me da alegría porque este grupo es ya en sí mismo una interacción de otros grupos que también deben tener sus sesgos. Entonces, por eso abro la palabra y me parece que acá tenemos una riqueza que me gustaría recuperar. Quien quiera, micrófono abierto. A ver si se puede. Bueno, te agrego, mientras se animan, otra bibliografía que pueden revisar, que es la de Sternberg, que tiene un libro completo que se llama La psicología del odio, que es un poquito más general, no solamente como las bases biológicas, que si les interesa lo pueden ver también. Ya pueden todos abrir sus propios micrófonos, se supone. Y ahora pongo el nombre este. Los dejaste sin palabras. Sí. O no se entendió nada. No, se entendió. Igual, si vos después podés pasarnos la presentación, la gente vuelve sobre eso. Sí, cómo no, con mucho gusto. Si alguien está queriendo abrir el micrófono y no puede, avise. Se puede abrir. Bien. Bien, Mariana. Aquí tenemos una valiente. Hola, mucho gusto a todas, un placer escucharlas y escucharlos, no sé si hay varones.
Mi pregunta y tema es el siguiente. Hablamos sobre lo que es el odio normalmente producido, entre comillas, producido por diferentes situaciones. Pero ¿qué pasa cuando el odio está exacerbado o producido también por drogas, por ejemplo? Cuando fue esta masacre, se habló mucho de que estaban drogados, porque en mi ignorancia, yo digo, drogados con algo muy especial, muy, no sé cómo se dice. En mi ignorancia, no puedo entender cómo se puede deshumanizar tanto y separar tanto de lo, 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 lo que hacen, los hechos que hicieron, ¿no? Lo que produjeron. ¿Cómo lograron poder? Porque el odio tiene un límite o no tiene límite. Eh, ¿Se exacerba con la droga esta o con cualquier otra? Eh, bueno, eso. Sí, el odio se exacerba, por supuesto, con las drogas, porque las drogas muchas veces inhiben los mecanismos de regulación. Es decir, frenan el control de los impulsos y además activan el mismo circuito de la dopamina. Cuando consumimos drogas, se activa el circuito de reforzamiento, que es esto mismo que yo mencioné que se activa ante el odio. Entonces, el hacer daño se convierte en un reforzador y evidentemente todo lo que tiene que ver con la conciencia moral queda inhibida. Y tú preguntabas, ¿se puede odiar tanto como para llegar a eso? Lamentablemente sí, porque claro, yo no quise como entrar en esos temas, pero es que el odio se puede construir. Es decir, el Pero odio una se vez puede que estás construir. drogado no lo podés desconstruir porque estás Pero afectado por una sustancia. claro, claro, pero previamente, es decir, yo creo que hay personas que aunque le des drogas no van a llegar a hacer actos de barbarie como los que vimos el No 7 de octubre. cualquiera, claro. No cualquiera, porque el que tiene un marco de referencia moral, aunque esté en efectos de la droga, probablemente eh, va a tener ciertos límites. En estos casos no. Recuérdate que estas personas que ejercen estos actos terroristas, específicamente los del 7 de octubre, son personas que crecieron creyendo que nosotros somos los enemigos y que Desde el nosotros somos jardín de los infantes. culpables y que además desde la religión está justificado hacer lo que se hace. Entonces ya, si desde esos parámetros tú te estás criando en eso y donde se está normalizando el odio por razones religiosas, ahí la cosa se complica mucho más. Y la respuesta concreta es sí. La droga puede exacerbar las manifestaciones de odio y más que exacerbar las manifestaciones de odio, es exacerbar el componente de acción del odio. Es decir, la parte de actuar del odio, que fue lo que vimos el 7 de octubre, ¿no? Gracias. Yo ahí puse la psicología del odio, creo que escuché mal, y es la Sí. naturaleza del odio. Y después sumo también, no sé si la vieron, la película La Ola, que no es desde lo biológico, pero sí desde el armado, porque hay cierta cosa de la trama de las violencias que también se da en grupo, esta cosa de ellos, nosotros. En esa película, sobre todo para quienes son educadoras, educadores, hay también como un buen planteo, me parece. Y no perdamos de vista, ahorita que mencionas eso, que el odio lamentablemente también produce sensación de pertenencia. Es decir, cuando yo me uno a un grupo que tiene un objetivo común y me identifico con los otros, yo siento que pertenezco. Y ya sabemos la debilidad de esta generación, ¿no? De ser extremadamente vulnerable, de no conseguir su lugar. Cuando yo consigo un lugar en el cual me puedo insertar, me siento muy cómodo y no importa si es odiando. Entonces, cuando yo odio algo específico, ya pertenezco a una comunidad. Entonces, es un mecanismo ahí delicado, ¿no? Un mecanismo bien complejo que está promovido, que está estudiado, que no es al azar que eso pase y la gente, que es lo que más preocupa esto, que la gente cree que está eligiendo y realmente no están eligiendo por ellos, ¿no? Es esto también que Anabela siempre dice de cómo se potencian estas cosas en la echo chambers, en la cámara de eco que cada uno de nosotros termina teniendo, viendo las mismas noticias de los mismos medios. Por eso es tan importante el rol de nuestros comunicadores rompiendo esas cámaras de eco y también de nosotros mismos haciendo el esfuerzo de hacerle trampa al algoritmo para no caer en esos lugares.
Claro, y aquí hay un problema, y te lo digo por la propia experiencia de nosotros los venezolanos. Fíjate, en una época muy revuelta, muy convulsa, todos veíamos un canal de televisión. En ese canal de televisión mostraban y decían lo que uno quería escuchar, pero no mostraban la realidad completa. Es decir, nosotros escuchábamos lo que nosotros queríamos escuchar, pero dejábamos de oír a una mayoría de un país, porque aunque a nosotros no nos gustara, en un momento fue una mayoría del país. Y eso produce una distorsión, donde yo no voy a ejercer las acciones correctas porque no estoy metiendo los insumos necesarios para lidiar con lo que yo quiero lidiar. Y eso es altamente peligroso. Es decir, toda esta polarización que nosotros estamos viviendo, en el campo que tú quieras, ¿sí? en el contexto que tú quieras, lo único que produce es distorsión. Cualquier postura extrema es una distorsión de la realidad. No importa si es en el ámbito religioso, político, cultural, el que sea. Toda postura extrema es una distorsión y te va a hacer fracasar, te va a hacer fallar, porque estás viendo una realidad que es parcial y no estás viendo el bosque desde arriba. Muy bien. Meital, Alisa. Interesantísimo. Primero, Francis, toda la exposición, muchas gracias. Y quiero exponer algo que por ahí también nos puede justo ayudar. Acá veo una de las preguntas de una compañera que dice: ¿qué acciones recomiendan para eliminar los discursos de odio? Una de las cosas que me parece que tenemos que hacer como educadores, lo recomiendo, pero también con mucho cuidado, porque me hice al ejercicio de empezar a escuchar. Antes en la Argentina no se escuchaba, estaba prohibido el antisionismo, pero ahora hay, con esto de los podcasts, los streaming, hay muchos pseudo periodistas que están construyendo una narrativa muy, muy fuerte, anti-israelí, antisionista, sin ningún tipo de problema. Y me puse bastante mal porque al escucharlos me di cuenta, como decías vos, Francis, que yo misma, que soy israelí, que estuve en el ejército, que sé que todo eso que está diciendo es mentira, uno termina, no sé si empatizando, pero entendiendo que la gente puede llegar a entender o puede llegar a relacionarse con esto de que Israel es el opresor, y para hacerlo muy grande, ¿no? Dicen un montón de barbaridades que no son mentira, que no son verdad, perdón, que son mentira, pero uno, digo, si yo, que soy una persona que sé del tema y que soy profesora de historia, eh, llego hasta sensibilizarme con lo que dice. Esto de los discursos de odio es tan peligroso, y la eliminación, creo que no, la palabra eliminación es fea, ¿no? Pero eh, la suavización de los discursos tiene que venir también escuchando lo que los demás están diciendo, desmenuzando eso, pero interdisciplinariamente, desde la historia, desde la psicología, desde el marketing. Y nosotros tenemos que, lamentablemente, el antisemitismo ha tenido desde la Shoah en adelante una propaganda, desde antes, pero el marketing y la propaganda y el uso de los medios ha sido tan fuerte y nosotros somos tan pocos. Yo sigo pensando que también el tema de la cantidad de mensajes es muy fuerte. Creo que debemos pensar interdisciplinariamente para que nosotros hagamos tanta fuerza con los discursos nuestros, no de amor, pero sí de verdad y de legitimidad, para que podamos aplacar un poco los otros. Eliminar no creo, porque el antisemitismo tiene siglos, pero bueno, ese es mi aporte, que hay que también conocer lo que dicen los otros para poder armar los nuestros discursos. Eso. 1000%, es decir, coincido absolutamente con lo que estás planteando. Nosotros no nos podemos quedar en nuestro propio discurso, no nos podemos quedar encerrados en nuestra propia visión, porque como dije antes, hay muchas realidades que coexisten. ¿Okay? Y yo veo lo que a mí me duele y lo que a mí me pasa y lo que le pasa a los míos, pero resulta que hay otros que también pueden tener una parte de razón. Es indispensable, es decir, es indispensable escuchar todos, y si no es para estar de acuerdo, es por lo menos para estar en realidad, ¿ok? Y saber lo que está pasando del otro lado. Yo creo que nosotros, quizás si hemos fallado en algo, es precisamente en el tema de la comunicación. Es decir, uno nota que del otro lado hay inversiones multimillonarias para mantener estos discursos de odio en redes sociales, en universidades. No estamos oyendo
tantas noticias de lo que pasa en las universidades, pero lamentablemente sigue pasando. Es decir, yo tengo familia en Estados Unidos que sigue estando expuesta al odio ante los judíos sin ningún tipo de consecuencia. No está pasando nada. Es una amenaza ir a la universidad. Y eso, uno sabe que detrás de eso hay alguien que está pasando plata en cantidades, no sé, que uno no tiene ni cabeza para contar los números. Entonces, sí, pero igual yo creo que hay que escuchar siempre todas las partes para poder formarse el propio criterio, pero también creo que la lucha no puede ser solamente por una vía. Es decir, yo sé que las redes sociales es lo que más, digamos, lo que más se mueve, lo que más tenemos acceso. El enfrentar estas cosas tiene que ser por muchas vías, tiene que ser a través del cine, tiene que ser a través de la literatura, tiene que ser a través del arte, tiene que ser a través de películas, es decir, tiene que ser por todas las vías para poder llegar a todo tipo de público y además también generar una fuerza del otro lado, ¿no? Es decir, yo siento que nosotros estamos muy por debajo de la potencia que tiene y la cantidad de mensajes que tienen del otro lado, ¿no? Por supuesto, con un financiamiento sustancial, intencional, bueno, hay que luchar contra eso, ¿no? El enemigo es grande. Ahí también agrego una faceta más, que es las disidencias intracomunitarias. También como dejar de pensar que todos nosotros estamos pensando todos lo mismo y desde el mismo lugar, y en el caso de iniciativas como esta, abrazar que cada uno tiene sus recorridos, sus lecturas, sus pensamientos, y que es más interesante si nos juntamos a debatir y a hacer Talmud que a repetir todos lo mismo. Alisa. Totalmente. Es decir, yo creo que no hay nada más peligroso que tratar de generar una visión única de la realidad. Ahí, si partimos de ahí, nos equivocamos. Es decir, hay múltiples visiones y tenemos que darle cabida a todas esas visiones. Mientras más amplios y más flexibles seamos, más acertados vamos a ser en nuestra intervención. Sí, yo me quedé enganchada en lo que vos dijiste de la educación emocional. Y un poco retomando también lo que decía Meital y lo que dijo ahora Liora respecto de este Talmud, creo que tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestras propias disidencias, y ha habido con el tiempo un cierto abandono, creo yo, del conocimiento de nuestros propios textos. De nuestros propios textos y de nuestra propia historia. Entonces, creo que hay que hacer una fusión, como vos decís, desde muchos lados, y para eso se requiere mucha capacitación, ¿no? Estaba en un encuentro la otra vez con el tema de Shoah, ¿no es cierto? Y volví a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, Darío Teitelbaum decía, bueno, ampliemos y traigamos también voces, no solo judías, sobre el tema de la condición humana. ¿No es cierto? Y desde ese lugar, desde la condición humana, es que también podemos llegar a los más chicos, a los adolescentes, ¿no es cierto? Y también a los adultos. Porque hay, digamos, siento que hay también una división interna que no nos permite justamente poder debatir. Como decía Liora, ¿no? Es decir, esto de los diferentes pensares, ¿no es cierto?, que pueden ponerse en debate en un momento también donde nuestro contexto mundial, ¿no es cierto?, aborta el debate, ¿no es cierto?, en un discurso único. Entonces, digo, me parece que esto es sumamente importante, y si lo pudiéramos explayar a otros grupos y a más gente y a docentes y demás, podría ayudarnos, ¿no?, en la clarificación. Francis, Alisa es una gran educadora judeo-argentina, como ha formado generaciones y generaciones de gente en esta línea, lo dice desde un lugar de recorrido. Qué gusto conocerla. Gracias, Lío. Gracias, Francis. ¿A mí? Ok, gracias. Bueno, gracias, porque la verdad que con la explicación cierran unas cuantas cosas. Yo me quedé pensando
en una instancia que sin llegar a ser odio, o sea, cómo se va construyendo un pensamiento adverso, ¿no? Yo soy muy autorreferencial, soy autista, así que disculpen. Pienso desde ahí un poco y explico lo que quiero decir desde ese lugar. Yo tengo dos amigas, muy buenas personas, que entienden lo que es el antisemitismo y entienden cuando el discurso de odio es exacerbado, ¿no? Ahí dicen, no, ahí no. Pero, por ejemplo, yo hablando con una, le decía, bueno, pero yo no soy blanca, yo soy judía. ¿Cómo que no sos blanca? No, yo soy judía. ¿Y en qué te discriminan a vos? ¿Por judía? Nah. ¿No? Esa cuestión de la desvalorización del otro, de la despersonalización, de no escuchar el discurso de alguien que te está diciendo, mira, yo estoy sufriendo por esto. Y a pesar de que uno se lo puede bancar y demás, y no es odio, porque es algo donde ella no puede poner en contexto mi experiencia. Y yo hago todo lo posible para poner en contexto todas sus experiencias. Otra chica del otro grupo es antropóloga, y ella siempre yo trato de evitar a veces esto, porque si no se rompe el grupo, que es la otra cosa que tenés que ir muy delicadamente conversando. Entonces siempre me dice, porque mi amiga palestina, y yo todavía no me he podido plantar a decirle, pero tu amiga judía, yo soy tu amiga judía. ¿Por qué no me preguntas a mí lo que pienso de esto que está sucediendo o de un hecho puntual o lo que fuere, ¿no? Tengo una amiga palestina que vive, no sé, en Estados Unidos, en Holanda, ni siquiera vive en la región del conflicto. Entonces, esos encuentros con esos lugares de la realidad, con esa visión que tiene el otro, yo a veces pienso que muchos de nosotros realmente nos concentramos en poder evaluar lo que el otro piensa y lo que al otro le puede parecer trascendente eh, o cómo puede apreciar la realidad desde otro lugar, de tratar de ponerse en el lugar del otro, lo que le está pasando, de esto que le pasaba también a la compañera que habló antes de decir, bueno, sí, algo de razón tienen, ¿no? Y cómo pasar de ese lugar también al otro lugar de poder decirle, mira, pero yo soy tu amiga judía y yo pienso algo de otra manera, lo veo desde otro punto de vista, sin ni siquiera es considerado el hecho de que yo pueda sufrir discriminación por ser judía, ¿no? Entonces, una de las chicas es colombiana, entonces dice, bueno, pero yo todo el tiempo, por mi pelo, por mi rostro, yo tengo una nariz, un apellido, y tengo una práctica y falta un Rosh Hashanah. O sea, ¿cómo es esto que sin enfrentarse al odio, enfrentarse a otras situaciones, ¿no? Que sin llegar a ese odio también van comprometiendo los vínculos y hacen que una tienda a alejarse? Es un esfuerzo muy grande poder vincularse y explicar y generar y educar. Yo desde mi aula como educadora está fenómeno, porque hablo con mis alumnos, no tengo ningún problema, doy historia de la música, estoy estudiando antigüedad, así que le estoy dando a los hebreos como loco, y han entendido unas cuantas cosas desde el punto de vista histórico. Pero en lo cotidiano, en lo que es la vida de uno, ahí se complica un poco, a mi criterio, ¿no? O sea, a mí me cuesta un poco. Desde el aula, yo está todo bárbaro, te explico todo. Ahora, cuando se resiente una amistad, cuando es muy difícil, eh, no sé si entiendo lo que quiero decir, que las Sí, herramientas que uno tiene que tener yo a creo mano, que sí, porque incluso lo hemos charlado, creo que tiene que ver sí, esto con esta falsa igualdad o verdadera igualdad o relativa igualdad en la que vivimos muchas de las personas que teníamos un involucramiento en la vida sí, pública, así como un involucramiento comunitario, y que el 7 de octubre nos puso frente a una foto sí. que creo que nos incomodó, nos dolió, etcétera. Tiene que ver con esto de, bueno, éramos parte de todo, pero resulta que al final no, Sí, éramos otros. Liora, sí, ¿puedo darle mi opinión a Francis? Por supuesto, no te Claro. veo con la Perdón, cámara. que no abro, no, perdón que no abro la Ah, cámara, pero ya acá pasó la una, con lo cual ya estoy adentro de la cama. Yo creo que hay dos opciones con esta amiga.
puede de verdad tener una ignorancia importante, y entonces por ahí sería importante que Francis le explique desde el lugar de creer que la otra persona carece de conocimientos suficientes, y dentro de la cultura woke se considere que el palestino es la pobre víctima y se haya cambiado el rol de víctima y de victimario. Por otro lado, otra opción que tiene Francis es que esta amiga en realidad no sea ignorante, sino que sea una profunda antisemita, y entonces por ahí llegó el momento que los judíos nos cuestionemos si vale la pena conservar ciertos vínculos para que no haya problemas sociales en ambientes en donde el que tenemos enfrente es un antisemita. Bueno, yo creo que uno no tiene por qué asumir las razones del otro. Es decir, puede ser por desconocimiento, puede ser por antisemitismo, puede ser porque culturalmente le enseñaron a pensar de esta manera. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender con respeto a levantar la voz. Es decir, si yo me estoy sintiendo incómoda con lo que está exponiendo el otro, yo creo que yo con muchísimo respeto tengo que poner clara cuál es mi posición. Y me preocupa mucho porque todos estamos cayendo en esta trampa de la cultura woke, que no se puede nombrar nada, porque todo ofende, porque todo insulta. Pues las cosas hay que llamarlas como hay que llamarlas. Es decir, porque nosotros nos tenemos que plegar, entonces ya no podemos llamar las cosas como son, porque es delicadísimo y la gente ahorita tiene la piel muy delgadita y no tolera ningún tipo de intervención. Yo creo que en estas situaciones uno tiene el derecho de decir el punto de vista, oye, mira, tú estás diciendo eso, pero la verdad es que yo tengo otro punto de vista, me gustaría que me escucharas lo que yo tengo que decir. Es decir, yo no veo ningún inconveniente de eso, pero que no caigamos en la trampa de que yo no puedo decir nada porque lo que yo diga ofende. Es decir, eso es una forma de manipulación de masa, donde tiene que haber un pensamiento único, donde todo el mundo es igual, y vemos estas incongruencias de que la comunidad homosexual apoya a la gente de Gaza. Yo quiero que esta gente se pare un minuto allá a ver qué va a pasar. Es decir, estamos viendo una solidaridad automática, me refiero. Yo creo que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere pensar y respeto para todo el mundo. Pero cuando nosotros vemos estas incongruencias, bueno, tenemos que pensar si nosotros nos tenemos que someter a eso, o tenemos el derecho de decir lo que nosotros queremos decir, siempre y cuando sea respetuoso, ¿no? De hecho, ahora después les voy a pasar, pero y en breve deberíamos cerrar porque habíamos comprometido una hora, pero me parece que nos quedaríamos más. Un comentario y después dos invitaciones me voy a permitir hacer. Todos conocemos a Ceci Denot, Golda Meir la tienen. Bueno, hay un libro muy conocido de ella que salió más posterior al 7 de octubre, que es El canario en la mina, que el planteo básicamente es que cuando se empieza a odiar a los judíos, en realidad se abrió la puerta al odio, no es que se terminó, sino que después vienen todos los demás. Ahora, hay un libro anterior donde ella esboza lo mismo, que está incluido en otro, es un capítulo de un libro que es todo sobre problematizar esta idea de la cancelación de los temas, de las personas, de las diferencias. Entonces, de repente hay alguien hablando en esta clave de género, alguien hablando en esta clave de antisemitismo, y me parece muy interesante porque es muy anterior a nuestro despabile, pero muestra también un poco cómo esta cosa de las diatribas estaba afectando a otros y nosotros no la vimos porque no nos afectaba. Entonces, creo que es algo sobre lo que hay que seguir trabajando. Yo me voy a tomar el atrevimiento, Francis, de recordar que este ciclo tiene 2 charlas más. Y si vos podés, a mí me parece interesante que te sumes para seguir aportando, sobre todo en la tercera, donde a esta pregunta de, bueno, ¿y cómo se hace? Va a venir también Debo Apeloy, que está en @ticuntalks, para que vean un poco el trabajo que ella hace, que se suma al trabajo que hace Sisi, que hace Silvi. No quiero meter la pata, la otra vez estaba Anita de ACOM, no veo si hay alguien más, no quiero, pero cada una de las personas que alza la voz y se pone al frente de la conversación pública, y cada uno de ustedes que en sus lugares de trabajo, de vida, entre las familias también, porque no todas las familias eran uniformes en su relación ni con Israel ni con este tema. Entonces todos nosotros estamos haciendo esa
ese trabajo de divulgación y de explicación y de educación para combatir los discursos de odio. Entonces, me parece muy interesante que en esa conversación, si podés, también estés vos, para nutrirnos, porque si no parece como que estamos trabajando artesanalmente, y en realidad hay mucha teoría acá, porque no empezamos a pensar el tema el 7 de octubre. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación, ahí estaré. ¿Quiere alguien como cerrar o por el horario nos quedamos pensando y seguimos hablando el miércoles que viene? ¿Qué les parece? Yo tengo una pregunta, o una reflexión. Perdón, voy a prender la cámara. Hola. A mí me sorprende que algo que o sea, que siempre hace rato se viene diciendo, que lo que empieza por los judíos no termina en los judíos, que frente a todos los ataques que hubo a los no judíos, como que todos los que defendían en teoría a los pobres palestinos, ubicándolos en lugar de víctimas, y a Israel y al judío de opresor y atacante, como que frente a esto no hay ningún comentario, ni ninguna situación, ni reflexión. Entonces digo, no sé, mi pensamiento era, bueno, capaz en algún momento como que se puede evidenciar que en realidad están matando gente, seamos judíos, católicos, drusos o lo que sea, y como que hay se baja como una cortina y hay una ceguera general donde eso deja, es como que no pasa. Entonces me pregunto, digo, ¿qué herramientas existen para trabajar frente a eso? Porque digo, no se trata simplemente del odio al judío, se trata de apoyar algo que es, o sea, en contra de cualquiera. Bueno, yo creo que las recomendaciones son las mismas para todos, es decir, nosotros estamos aquí porque tenemos aspectos comunes, pero es que yo creo que el odio está hacia cualquier cosa, es decir, estamos viendo una exacerbación, bueno, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos el odio hacia cuestiones de género, tenemos el odio hacia cuestiones ideológicas, tenemos odio hacia los inmigrantes, es decir, el odio es algo que está exacerbado en cualquier contexto, y yo creo que nuestra lucha tiene que ser hacia el odio en general. Es decir, hacerlo de manera parcial va a tener efectos limitados. Es decir, nosotros nos tenemos que abocar a esto en cualquier contexto. Es decir, el odio no es positivo en ninguno de los contextos. Es decir, todas las personas requieren respeto, todas las personas requieren un trato honorable. Es decir, yo no creo que esto se trate de nosotros nada más, porque estamos cayendo otra vez en esta diferenciación. Es decir, yo creo que el respeto es igual para todo el mundo y no me canso siempre de repetir, es decir, la herramienta fundamental en esto es la educación en principios y en valores. Es decir, los tiempos cambian, las tecnologías cambian, los escenarios cambian, las historias cambian, pero no cambian los principios y los valores. Y los principios y los valores son universales y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. Bueno, quiero agradecer mucho, Francis, yo profundamente agradecida porque me resultó muy enriquecedor, supongo que a todos también, agradecer a Anabela y a Silvio que hacen que el puente suceda, y me tomo el atrevimiento de contarles que Yami, que se tomó el atrevimiento de prender la cámara, es la persona que diseñó muchas de las piezas que compartimos en los grupos, entonces públicamente agradecer todo lo que le estuviste dedicando a la causa, Yami, y a cada uno de ustedes, porque sé que las personas que están hoy acá están muy activas en sus comunidades, igual que Francis, así que personalmente me da orgullo estar metida en esta red y saber que somos personas que no solo estamos pensando en hacer, sino que estamos tratando de formarnos, de aprender y de hacer mejor lo que tenemos para hacer, que es reparar este mundo que no están dando bien. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Después les mandamos los detalles. Y Francis, si se puede repasar la presentación, así seguimos aprendiendo. Y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrada de poder estar entre este grupo de gente tan destacada y tan activa. De verdad que es un privilegio para mí poder poner un granito de arena. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao, buenas noches y gracias por los que se trasnocharon.